Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 30 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice ya en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que ustedes y yo la, la recibamos, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que la recibamos desechando toda malicia de nuestra vida, que la recibamos con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. Pidámosle al Señor esa gracia, pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, que la recibamos como palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que está en nosotros, operante y activa, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, y nosotros, guiados por la palabra del Señor, demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8 versículo 15, y perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 9, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119 versículo 105. En Hebreos 4, 12 y 13 nos dice la palabra de Dios: es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistirse. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas,
y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13. Las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias. Cuán importante es la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, y eso nos lo puede dar el Señor. Allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante nos dice que debemos de pedirle al Señor siempre la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, que eso nos va a llevar al temor de Dios para ustedes y yo vivir prudentemente. En Efesios 5, 15 al 17 nos dice que no seamos tontos, no seamos necios, que vivamos nuestra vida prudentemente, que aprovechemos el tiempo presente y busquemos cuál es la voluntad del Señor. Busquemos y hagamos la voluntad del Señor. Porque aprovechando el tiempo presente, no viviendo como necios, es vivir prudentemente. Lo opuesto de un necio es, lo opuesto de una persona necia es una persona prudente, que siempre está pendiente de todo, de todo, prudente en todo sentido, no solamente en ciertas cosas. Necesitamos prudencia en todo. Por eso el Espíritu Santo nos puede dar la prudencia, para que ustedes y yo no seamos necios en la vida. A veces vivimos pensando que nunca vamos a morir. Y morimos como si nunca hubiéramos vivido, porque somos aquellas personas que hemos sido imprudentes con nuestra salud, imprudentes con nuestra fe, imprudentes con nuestra familia. A veces quedamos solos por nuestras imprudencias. Y dice Efesios 5:15, no sean como tontos, vivan como inteligentes, vivan como prudentes, pensando en que mis acciones de hoy tendrán una reacción, una consecuencia mañana. La acción de las 5 vírgenes imprudentes. Primero vamos con la prudente. La acción de las 5 vírgenes prudentes, esa acción que ellas tomaron de estar preparadas, de estar precavidas, como consecuencia, como reacción, tuvo que ellas entraron con el novio a la boda. Mientras que la actitud y la acción de las imprudentes tuvo como resultado que ellas no entraron con el novio a la boda, y estaban todas juntas, estaban allí. Simplemente que las 5 vírgenes tenían aceite suficiente. Las otras no tenían y pensaban pedírsela a las que se habían sido prudentes. Ellas decían, si les damos a ustedes, nosotros no vamos a tener suficiente. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Somos necios e imprudentes. Pensamos que los demás van a solucionar nuestros problemas, cuando es nuestra propia responsabilidad de buscar la solución a nuestros problemas en nuestra vida. Y a veces nosotros nos buscamos siempre culpables, por culpa de aquel, por culpa de aquella. Es por culpa de nosotros mismos, por culpa de nuestras acciones. Nuestras acciones tienen una consecuencia. Lo que nosotros hacemos hoy, eso es lo que vamos a cosechar mañana. Gálatas 6:7 dice, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembra, uno cosecha. Así de fácil y sencillo. Entonces, por eso es necesario que ustedes y yo le pidamos al Señor que nos dé la gracia de ser prudentes siempre, todos los días, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro proceder. Porque todo va a tener una consecuencia, una reacción. Bien para mantenernos unidos a Cristo, o bien para alejarnos de Él a través de nuestra actitud. Muchos de nosotros hemos dejado ya, por ejemplo, de leer la Sagrada Escritura. Nos dedicamos a leer novelas, cuentos, series y tanta cosa. Pero lo que es realmente importante, lo que es realmente prudente, lo que realmente nos va a llevar hacia Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6, es la sabiduría que nos da el Señor a través de la Sagrada Escritura, que necesitamos leerla desde niños.
Y muchos de nosotros somos tan imprudentes que ni nosotros leemos, peor le leemos a nuestros niños. Y nos escondemos detrás de la frase, es que los niños son muy pequeños y cuando crezcan ellos mismos que decidan. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te contó eso? Vaguería es lo que tienes. Por eso no lees la Biblia. Hay tiempo para las redes sociales, para los chismes, pero para leer la Biblia no, ¿eh? Eso se llama vaguería, pereza espiritual. Segunda de Timoteo 3:15 dice, desde niño conoce la Sagrada Escritura que te da la sabiduría para alcanzar la salvación. La sabiduría que te lleva a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y nosotros somos tan imprudentes que no queremos leer. Y cuando nuestros niños están leyendo, muchos papás o muchas mamás, he escuchado que dicen, pero lee otra cosa, ¿por qué de la Biblia? Tan imprudentes somos que ni nos alimentamos de la palabra de Dios, ni dejamos que otros se alimenten. Allá en Mateo 23:13 decía la palabra de Dios, ni entran ni dejan entrar, hablándole Jesús a los fariseos cuando le da las 7 maldiciones. A veces somos así nosotros, ni entramos en comunión, en una comunicación con el Señor, ni nos alimentamos de la palabra de Dios, ni dejamos que los otros se alimenten. Y al que se alimenta, le tildamos, o es un loco, es un fanático, el santucho, la santucha. Para eso sí somos buenos. Por eso dice Efesios 5:15, no sean como locos, necios, sean prudentes. Aprovechen el tiempo presente. Y a veces nosotros somos esas personas que no aprovechan el tiempo presente, las cosas que debemos de hacer ahora, en este momento, hoy, dejamos para mañana. O mañana, el fin de semana, después del fin de semana ahí empezaré. El otro mes empezaré, el otro año empezaré. ¿Y quién te garantiza a ti que vas a estar aquí vivo el próximo año? Eclesiástico 17 del 1 al 2 dice que todos venimos ya con los días contados. Bien importante, termina diciendo el Evangelio de hoy aquí en Mateo 25:13, verá porque no sabe el día ni la hora. Así ustedes y yo no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte cuando tengamos que ir a darle cuentas al Señor. De toda nuestra actitud, de todas nuestras obras, tenemos que ir a darle cuenta al Señor. Y pensamos nosotros, como les dije al inicio, vivimos a veces como si nunca fuéramos a morir. Y morimos como si no hubiéramos vivido, sin nada, sin buenas obras, imprudentes, como necios, muchos. Entonces la palabra de Dios hoy nos invita a que veamos y recapacitemos y le pidamos al Señor la gracia, que es ese poder divino que viene desde lo alto, para que ustedes y yo podamos ser prudentes en la vida, en todo sentido de la palabra, en todo campo de nuestra vida, prudentes, no necios o imprudentes, prudentes. Y siendo prudentes, que aprovechemos el tiempo presente. Hoy estamos, mañana no sabemos. Si tienes que perdonar, perdona hoy. Si tienes que pedir perdón, perdona hoy. Si tienes que confesarte, no has confesado, hazlo hoy. Mañana, quién sabe si vas a estar aquí. Eso es ser prudente. Hacer hoy. Empieza hoy a leer la palabra de Dios. Empieza hoy a alejarte de tus vicios. Empieza hoy a alejarte de las malas amistades que te llevan más al pecado que acercarte a Dios. Empieza hoy a buscar de Dios. Empieza hoy a tomar un curso bíblico. Empieza hoy a compartir el Evangelio del día. Así estás tú teniendo en ti mismo aceite, a la vez ayudando a los demás. ¿Cómo nosotros podemos tener ese aceite del cual habla Jesucristo en la parábola de hoy? De las 5 vírgenes prudentes, ellas tenían aceite, mientras que las imprudentes no se llevaron aceite con ellas. Cuando ustedes y yo permanecemos unidos a Jesucristo, ustedes y yo podemos tener ese aceite, esa sabiduría, esa prudencia que es necesaria para nuestra vida y para nuestra salvación. Escuchen como dice Juan capítulo 15, versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto,
Vamos a leer desde el versículo 2. San Juan 15, del 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Al quien da fruto, Dios lo va, lo va podando para que dé más fruto. Pero a quien no da fruto, lo corta para que luego lo quemen. Entonces, si ustedes y yo vivimos de una manera prudentemente, vamos a alimentándonos de la palabra del Señor, manteniéndonos en una unión común con el Señor. Juan 6:56. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Así nos mantenemos en unión común con el Señor. Así podemos nosotros dar fruto. Pero si vivimos a lo mundano, a lo pagano, entonces no vamos a dar fruto. Y a quien no da fruto, dice la palabra de Dios, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces nos dice el Señor que ustedes y yo, si permanecemos junto al Señor, podemos dar fruto. Si no permanecemos con Él, no podemos dar fruto. En el versículo 3, Juan 15:3 dice, ustedes están limpios por mi palabra, porque la palabra de Dios nos va limpiando. Cuando ustedes y yo empezamos a leer la palabra de Dios, vamos descubriendo aquella miseria de pecado que habita en nosotros. Porque mientras no nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, por eso dice el salmista en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, es antorcha, es luz para mis senderos. Porque la palabra de Dios nos va guiando, nos va iluminando nuestra vida y nos hace dar cuenta en la miseria de pecado en que vivimos. Mientras que no leamos la Biblia, ustedes y yo vamos a ser como los ateos o los protestantes. Yo pecado no tengo. Agarramos la Biblia, 1 Juan capítulo 1 del versículo 8 a 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos. Nos vamos dándonos cuenta aquellos pecados que están en nosotros, de los cuales tenemos que limpiarnos a través del sacramento de la confesión que Jesús le dejó a sus apóstoles y a sus sucesores en Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen le quedan sin perdonar. Entonces la palabra de Dios nos va guiando, nos va alimentando. Romanos 15:4 nos dice, nos da la esperanza. La palabra de Dios nos va nutriendo. La palabra de Dios nos va alimentando a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos va dando la sabiduría que nos lleva a la salvación. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Entonces, cuando ustedes y yo permanecemos unidos al Señor, podemos dar fruto. Separados del Señor Jesucristo, ustedes y yo no podemos hacer nada. Ahí está la clave. Ahí está el aceite de ustedes y yo permanecer con el Señor. Cuando ustedes y yo permanecemos con el Señor y somos como las 5 vírgenes prudentes, que tenemos el aceite, que tenemos, que nos alimentamos de la palabra del Señor, vamos a hacer, nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, vamos a hacer como esas antorchas, como estrellas, como luces para los demás que andan en oscuridad. Y así ustedes y yo podemos ser testimonio viviente de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Filipenses 2 del 14 en adelante. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brilláis como estrellas en el mundo. Entonces, cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, como dice
Juan 15:3. Ustedes están limpios por mi palabra. Esa palabra nos va purificando, nos va iluminando, nos va edificando. Entonces, iluminados por la palabra del Señor, ustedes y yo vamos a ser como esa luz, como esa antorcha, como esas estrellas de esperanza para los demás. Vamos a ver cómo nos dice Colosenses capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ¿cómo ustedes y yo podemos hacer que nuestro aceite se mantenga? Dice, sed perseverantes en la oración. Tenemos que orar siempre. Ustedes y yo podemos leer la palabra de Dios bastante. Eso ha de ir seguido por la oración siempre. Ustedes y yo podemos hablarle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad de la palabra de Dios. Pero eso ha de ir seguido por la oración siempre. Allá en el segundo libro de Macabeos, capítulo 15, del versículo 12 al 14, nos muestra cómo el profeta ora por su pueblo. Asimismo, ustedes y yo tenemos que orar por nuestra familia, por nuestro hogar, por el mundo entero. La palabra de Dios que leemos y de la cual nos alimentamos y hacemos lección divina tiene que seguir siempre por la oración, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de ustedes y yo poder tener la disponibilidad, la capacidad, la humildad de ponerla, de recibir la palabra de Dios con humildad, guardarla con exactitud y también transmitirla a nuestros seres queridos con fidelidad. Dice, sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad, muy importante, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que hacer la oración, que tiene que ir seguida por la acción. No podemos bien leer la palabra de Dios y orar, sino tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que orar y tenemos que poner por obra lo que leemos en la palabra de Dios. Tenemos que llevarla a la acción. Muy importante. Orad al mismo. Vamos ahora a leer el versículo 5. Colosenses 4:5. Portaos prudentemente con los de afuera. Tenemos que portarnos prudentemente, como las vírgenes que eran prudentes. Prudentemente. No como necios o tontos, como dice en Efesios 5:15, sino portados prudentemente. Tenemos nosotros que por ningún motivo ser motivo de escándalo para los demás. Allá en San Lucas capítulo 17, del 1 en adelante, nos dice que van a venir escándalos, pero hay de aquel por quien el escándalo venga. Más le vale que le pongan una piedra en el cuello para que se hunda al mar, que le hundan al mar, antes que haga caer a cualquiera de tus pequeños, también lo dice en Mateo 18:6. Porque a veces nosotros somos buenos para traer escándalo. Ya estamos hablando mal del párroco, ya estamos hablando mal de los catequistas, ya estamos hablando mal de todo. Nos creemos los grandes jueces. Mientras Romanos capítulo 2 del versículo 1 en adelante dice, ¿por qué juzgas a los demás? Juzgando a los demás, tú mismo te condenas. Cuando nosotros somos buenos para señalar a los demás, tenemos que, por ahí decía un dicho, cuando tu dedo apunta hacia allá, hay muchos que apuntan hacia acá. Entonces, primero, dirá ya en Mateo capítulo 7, versículo 5, hipócrita, primero sácate la viga que tienes en tu ojo para luego sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Que quiere decir que nosotros tenemos que primero dejar que la palabra de Dios nos golpee a nosotros. Jeremías 23:29 nos dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Y así la palabra de Dios nos tiene que golpear a nosotros y llevarnos a la acción. Portaos prudentemente con los de fuera, aprovechando bien la ocasión. Que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. Para nosotros saber responder a cada cual como conviene, es necesario primero alimentarnos de la palabra de Dios para poder responder a cada cual según como conviene. Si no sabemos, si no nos hemos preparado, si no nos hemos educado en el tema, ¿cómo vamos a responder a los demás? Si nuestros niños nos preguntan por razón de nuestra fe, mamita, ¿por qué me has bautizado de bebé? ¿Qué va a hacer la mamá o el papá que no se ha preparado? No sé. Mientras quien se ha preparado,
Oh, mi hijo, te bauticé, porque con el bautismo, dice el Salmo 51, versículo 7, que nace con el pecado original, que viene desde el origen. Entonces, con el bautismo se borra el pecado original. Además, en Gálatas capítulo 3, del versículo 27 al 29, dice que todo bautizado se reviste de Cristo, se hace hijo de Dios, se hace heredero del cielo. En Hechos 2, 38 al 39, dice que con el bautismo se borra los pecados, se recibe el don del Espíritu Santo. La promesa es para los papás y para los hijos. Entonces, por eso te bauticé. Eso ha de responder una mamá y un papá que está preparado. Y así hay niños que hacen preguntas, pero ¿cómo uno va a responder si es que no nos hemos preparado? ¿Cómo podríamos nosotros responder sin habernos preparado? Por eso es muy importante primero prepararnos, muy importante. Como dice ayer el apóstol San Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Escuchen cómo dice. Para que ustedes y yo ser prudentes, para que ustedes y yo no ser como imprudentes o necios. Dice así. Rechazad, por tanto, toda malicia y todo engaño, hipocresías. La malicia, el engaño, eso no es aceite. Eso es cuando en nosotros hay malicia en nuestro corazón, nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a los demás, estamos actuando de una manera necia, imprudente, como las 5 vírgenes imprudentes. Hipocresías, cuando somos hipócritas, no estamos siendo prudentes. Envidias, cuando somos envidiosos. ¿Sabían que el diablo es el papá de los envidiosos? Sabiduría 2:24. La envidia viene del diablo, la envidia no viene de Dios. Cuando no nos gusta ver rojos bonitos en carra ajena, hay que pensar de quién estoy siendo esclavo. La envidia es pecado. Primera carta de San Juan capítulo 3, versículo 8 dice que el que comete pecado es del diablo y la envidia viene del diablo. Entonces en el corazón de un cristiano nunca debe de haber envidia y toda clase de maledicencias. Versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación. ¿De qué está hablando la leche espiritual? De la palabra de Dios que nos alimenta, que nos guía, que nos ilumina. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado, qué bueno es el Señor. Pidámosle al Señor que ustedes y yo podamos ser prudentes cada momento de nuestra vida. Que lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos sea siempre con prudencia. A ejemplo de las 5 vírgenes prudentes que estaban listas para el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor que ustedes y yo vamos a tener es el día en que nos muramos. ¿Estamos listos para morirnos? Entonces, eso es lo que el Señor nos invita hoy. Y dice el versículo 13, Mateo 25:13, velad porque no sabes el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora que ustedes y yo vamos a partir a dar cuentas al Señor. Hebreos 4:13 nos dice que todo está visible para Dios, a quien todos debemos de dar cuenta. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Empecemos siendo prudentes desde hoy. No dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. No es lo que podemos, si puedo hago, sino no, lo que tenemos que hacer hoy, hagámoslo hoy mismo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Recuerden de suscribir a su canal,
denle compartir, compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia, el Evangelio del día a más personas. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.